Andrés, ¿recordás cuál fue el primer momento en el que pisaste un tatamí? Si tengo que decirte si me acuerdo, es no. En marzo cumplo 50 años desde que aparecí en un tatami. Me llevaba mi papá. Sí me acuerdo de que iba caminando y me hacía caminar 10 cuadras de llegar al club en esa época. Debe ser que por eso no me gusta caminar, porque con 6 años me llevaban, no siempre caminando, pero lo que sí recuerdo es el primer campeonato, que fue a los 3, 4 meses que empecé la actividad. Empecé con judo en esa época y fue una linda experiencia porque yo gané unas luchas y hice unas técnicas que eran raras para esa edad, así que eso fue algo que sí me marcó, me hace recordar ese momento. Y después sí recuerdo cuando empezamos Jiu-Jitsu y cuando viajé por primera vez a Río de Janeiro a encontrarme con los líderes del equipo de Gracie Barra. ¿Cómo empezaste Jiu-Jitsu? ¿Cómo conociste el Jiu-Jitsu? Jiu-Jitsu lo conozco por intermedio de mi profe en ese momento de judo, que me dice, mirá, está la posibilidad de practicar además de judo Jiu-Jitsu y podemos competir y hay graduaciones y se puede hacer más de una actividad marcial. En esa época en Europa se acostumbraba a practicar más de una cosa. Después nosotros por eso también empezamos con la lucha olímpica. Y cuando inicio empezamos con un jiu-jitsu del tipo tradicional que se llama, que tenía golpes, y después encontramos el jiu-jitsu brasilero y ahí nos dimos cuenta que teníamos mucho para aprender, más que lo que hacía en judo en la parte de piso. Entonces la ida nuestra a Río de Janeiro, que bueno, fue un proceso. Antes había estado en otro lugar de Brasil, en Garopaba, donde había ya tenido contacto con profesores de la familia Gracie. Y cuando yo voy a Río de Janeiro, ya esperándome mi profe hoy, ¿no? Carlos Gracie Jr., voy, si te cuento esa experiencia, digamos, que para mí fue muy, muy grata. Me di cuenta en dónde estaba entrando. Yo llego en la Academia de Barra Tijuca de Río de Janeiro, me presento en la secretaria habla al piso de arriba, eso estaba en un tercer piso, y ahí me estaban esperando. ¿Quién me estaba esperando? Yo no sé quién me esperaba, Carliños y alguien. Ahí te interrumpo. Sí. Para aclarar, y que la gente quizás no sabe, Carliños es línea directa de los que fundaron el jiu-jitsu brasilero, de la familia Gracie. O sea, Carliños, una persona muy importante. Carliños es el hijo del creador de Jiu-Jitsu. Y es el hijo en el cual deja el legado, Carlos Jr. Por eso le pone Carlos Gracie Jr., ¿no? A su hijo número 15 de los 21 que tuvo. Después vamos a charlar de la familia. Entonces, cuando yo voy a Río de Janeiro, subo y entre medio del tatami de 60, 70 personas entrenando, aparece alguien que yo lo conocía, porque lo veía en las revistas, porque había sido 3 veces campeón mundial. Él era Marcio Feitosa y me recibe diciéndome, Andrés, ¿cómo estás? Entonces yo digo, pero el que lo conozco soy yo, él no tiene ni idea quién soy. Entonces digo, si de esta forma me están recibiendo, estoy en un buen lugar. Realmente, porque se hablaba mucho de que por ahí ir a practicar, a entrenar a Brasil, que te van a romper todo, porque ocurría eso. En distintos equipos te mandaban a darte, a ver si te la aguantaba. Claro. Y ahí fue el inicio de la entrada del equipo de Gracie Barra, que es en el que todavía estamos. Claro. Y ahí vos empezaste a entrenar. ¿Y cuándo fue? ¿Qué empezaste primero? ¿A dar clases o a competir? O sea, ¿en ese momento estabas dando clase cuando empezaste con el jiu-jitsu o fue más progresivo? Bueno, yo doy clase de los 13 años, porque en el club que estábamos, el profesor dejó de dar la actividad. Primero empecé a dar clase a los chicos y en un momento dado deja de dar la actividad, me quedo a cargo con 18 años. Siempre fui bastante adelantando etapas, ¿no? A los 16 años ya era cinturón negro. Yo tengo muchos años dando clases. Y cuando empecé Jiu-Jitsu, yo ya tenía una graduación alta de judo, ya era cuarto dan. El judo sale del Jiu-Jitsu, el Jiu-Jitsu es el padre del judo, ¿sí? Para que la gente por ahí entienda, la que no conoce. Y siempre estuve dando clases. Entonces empecé a aprender Jiu-Jitsu y estábamos con un grupo de judo al cual le dábamos clases. O sea que siempre fue enseñar a los que ya teníamos de alumnos
y bueno, y después ir graduándome en esa actividad también. Uh-huh. Y, por ejemplo, cuando empezaste a competir, ¿te acordás de algún momento, bueno, cómo fueron esas etapas? ¿Cómo fue tus primeras experiencias compitiendo? ¿Y hay algo que te marcó y que quieras compartir? La competencia en el ser humano es algo que está intrínseco. Hay gente que le gusta mucho la competencia. Yo soy altamente competitivo y sé que hay gente que no le gusta competir. Yo he competido en un montón de actividades en la vida, en deporte, en actividades que tal vez no son deportivas, pero sí de competencia. Yo atajé en equipo de fútbol, en equipo de handball, hice levantamiento olímpico, competí en campeonato de pulseada, competí en picada, tengo el karting y me voy a poner a correr con los... Y siempre hice judo, hice jiu-jitsu, hice lucha. Y ahí fue cuando empecé a competir desde chico, porque desde los 6 años que competía, ¿no? Ahora ya no compito, ahora ya me divierto de otra forma. Claro. Pero sí, en cuanto a los logros que yo tuve, después si querés hablamos de los alumnos, que eso está bueno, porque nosotros, y desde mi concepto, siempre quise que mis alumnos fueran mejor que lo que yo pude ser o lo que yo pude lograr, porque uno no es el campeonato, no es el campeón, sino que logra un campeonato, logra un título de algo. Pues fui campeón en lucha grecorromana, fui campeón argentino, en judo fui campeón argentino, fui medallista panamericano, sudamericano, en jiu-jitsu fui campeón sudamericano categoría absoluto, subcampeón sudamericano, cinturones negros. Entonces esos logros hubo deportivos muchos, pero la etapa competitiva es un momento en la vida. Y lo que nos queda es mucho más importante, el carácter que uno forma por lo competitivo, no por tener como una rivalidad, sino que porque uno empieza a precisamente templar su espíritu. Hay que diferenciar carácter de temperamento. El temperamento es aquello que a nosotros nos hace enojar, con lo cual no está bueno y es lo que hay que controlar. El carácter es lo que uno forma. Cuando una persona tiene realmente carácter, es una persona que no se violenta por cualquier cosa, que no se enoja, que puede controlar sus impulsos. Sus instintos, digamos. Lo que claro. No es reactivo. Y sí, porque nosotros, a ver, ¿qué nos diferencia? Nos vamos un poco del tema, pero está bueno porque en la competencia, y te voy a dar una explicación del animal con el ser humano, la competencia nos entrena para situaciones límites. Porque nosotros tenemos una actividad marcial en la cual podemos aprender a defendernos en la calle de una situación que alguien desconocido nos quiera sacar algo que es nuestro y se lo quiera llevar y va a hacer lo imposible para llevárselo. Y nosotros vamos a intentar hacer también lo imposible para que no se lo lleve. Y en la competencia con reglas pasa lo mismo en otra forma, porque uno quiere ir a llevarse un logro, una medalla, que el otro que está enfrente quiere lo mismo y va a hacer lo imposible para llevárselo, dentro de reglas. Sí. La competencia, bueno, el ser humano y el animal tienen una diferencia en la decisión ante una situación límite. Los dos, ante la agresión de algo, de alguien, más que nada de alguien, tienen la posibilidad de luchar o huir. El animal lucha o huye. El ser humano en el medio decide. Y entonces eso es lo que no podemos perder. Y es lo que hay que tener entrenado para decidir, no, acá no voy a luchar, acá no voy a pelear. Claro. Entonces la competencia nos forma, nos da una personalidad, un carácter y nos forma mucho en la actividad nuestra, porque la actividad nuestra, tanto el jiu-jitsu como el judo, son individuales pero en conjunto. Entonces eso es muy bueno, porque es imposible practicarlo solo, no es pegarle una bolsa, es un juego de luchas, necesito de alguien del cual estoy agradecido, pero al momento de luchar en la competencia estoy solo, entonces eso forma mucho el carácter, claro. Porque no puedo pasar la pelota al de al lado, llamémosle, si fuera un deporte de juego, y también la diferencia entre el deporte nuestro y los de equipos es que la mayoría de los deportes en equipos son juegos, jugamos al básquet, jugamos al fútbol, jugamos Estos habitualmente, y acá luchamos a. Claro. Y además, a mí esto es una opinión personal, pero el ser humano tiene la violencia arraigada desde siempre, o sea, desde siempre hubo luchas, hubo guerras, entonces me parece que un ser humano
necesita eso, y una forma de liberarlo y de practicarlo de manera sana, e ir a descargar esa violencia o ese instinto competitivo en el tatami, puede ser que, en mi opinión, haga que una persona, como decís, esté acostumbrado a eso y sepa hasta las consecuencias y no le ejerza en la calle, por ejemplo, y sepa manejarse y pensar en una situación así. ¿Sabes qué pasa, Pato? Hay que diferenciar varias cosas: violencia, agresión. Ajá. Los deportes son violentos todos porque le pegamos con violencia a la pelota en el fútbol, porque le pegamos con violencia a la pelota en el tenis. Pero yo no puedo hacerle una técnica violenta a alguien en una lucha porque lo voy a lastimar. Y la agresión es muy distinta también, porque la agresión... Deporte, voy a decir La agresión vas a hacer mal. Voy a decir una cosa rara. Deporte agresivo es el ajedrez. ¿Cómo? Sí, claro, me quiero comer al rival y lo voy a matar y le voy a matar al rey. Entonces nosotros no tenemos en ese sentido agresión. ¿Qué pasa? Como nuestras técnicas son de lucha, y hay deportes de lucha como el rugby, pero yo puedo jugar el rugby técnicamente o puedo jugarlo, también jugué al rugby, no me acuerdo, en la escuela. O puedo jugarlo pisándole la cabeza a alguien si tengo la posibilidad en el piso. Entonces eso está en la educación, en la formación de los profes, de los técnicos. Nosotros hablamos de un espíritu de familia de la actividad nuestra. El espíritu de familia es, yo no puedo hacerle a alguien algo, un estrangulamiento, un intento de palanca, de luxación y daño, si no se lo haría ni a mi mamá, ni a mi papá, ni a mi hija, ni a mi hijo, ni a mi hermano. Entonces no se lo voy a hacer a un compañero de práctica. Y lo que vos decías, el descargar, es muy bueno, porque nosotros lo hacemos en forma controlada. ¿Cuál es el problema de las energías? ¿Por qué el ser humano se pelea? Porque no controla las energías, no controla su temperamento. Entonces, la agresión es una descarga de energía en forma descontrolada. Puedo jugar al fútbol y descargar energía en forma descontrolada. Y le pateo la cabeza, le pateo la pelota y se la apunto a la cabeza para pegarle. Claro. Y eso es muy agresivo. O puedo luchar sin ningún tipo de agresión. ¿Y vos pensás que ese respeto que viene con el jiu-jitsu genera esa hermandad? Porque yo he visto en el jiu-jitsu, yo lo practico, y bueno, lo practico con vos sos uno de mis profesores, se genera una hermandad que no he visto tan así ni siquiera en equipos de fútbol. He practicado otros deportes de combate, pero en el jiu-jitsu, y medio que se sabe que es como que se genera una hermandad como a otro nivel. ¿Por qué se da eso? ¿Cuál es tu opinión? A mí me llama la atención porque yo hice hermanos en el jiu-jitsu en meses. Y es como que lo conocés hace un montón de tiempo. Bien, varias cosas. Nosotros tenemos un concepto de, primero, el reglamento, que no te permite hacer nada que lo dañe al otro. Dañe es hacerle doler. Diferente a los artes marciales que tienen golpes. El sistema nuestro no tiene golpes, por lo tanto es difícil medir en un deporte de golpes de no agredirlo. No es fácil, porque le estoy pegando. Y al golpearlo lo estoy haciendo doler y por el dolor termina rindiéndose. En lo nuestro, el rendirse es antes que le ocurra algo, porque él sabe cuál es su límite. Entonces no hay una intención de daño, no hay una intención de dolor en un punto de la actividad. Si yo quiero, lo provoco al daño, pero obvio, tiene la posibilidad de golpear 2 veces y se termina antes. Sí. Nosotros estamos cuerpo a cuerpo, la actividad cuerpo a cuerpo, el ser humano, vos hablabas del ser humano intrínseco con el ser humano, de la agresión. El ser humano lucha desde que nació, lucha por supervivencia. El hombre salía a cazar y la mujer y la hembra cuidaba a las crías. Entonces, el ser humano tiene que saber sobrevivir. ¿Cómo? Lo hizo siempre con la lucha. Claro. Hoy se hace por una locura, o una discusión en un semáforo, entonces eso está mal. Entonces cuando nosotros entendemos una actividad deportiva, marcial, que sabemos cuál es el potencial que tiene, que tenemos un reglamento en el cual no se puede hablar cuando uno lucha, en lo deportivo no se puede hablar, no que no se puede putear o insultar o discutir al árbitro, no se puede hablar. Sí. Entonces eso ya limita muchísimo al hecho de que haya agresión entre los competidores. Claro. Y se entiende que hay un juego entre los dos para ver quién es más hábil en ese momento, para ver quién gana. Claro. Porque si hacemos otra lucha, tal vez a la siguiente te la gane yo, porque me adapté. Pero decía el maestro Carlos Gracie, no debo luchar
contra la persona, debo luchar contra el jiu-jitsu que me está presentando en este momento la persona. Claro, no es personal. No, es personal es el con juego. vos, No, claro. es un juego. Che, mirá qué juego que está difícil esto. Bueno, mirá, y lo pude. Y entonces, además, es muy divertido. Sí, sí, Porque sí. es adictivo. infinito, Sí, sí. es todos los días diferente. Nosotros jugamos a esto. Yo tengo 55 años. Yo voy a divertir. Yo antes de venir acá hice 2 luchas porque no Sí, puedo sí. estar sin hacer eso porque me falta algo. Entonces, si nosotros comemos, dormimos, nos alimentamos, tenemos que trabajar, también tenemos que tener esta parte de física, educación física, esparcimiento. Sí, es necesario. Bueno, veníamos a cuento todo esto que nos fuimos por la rama de Sí. tu experiencia como competidor. Sí. Y ahí te acordás una situación que te haya marcado, digamos que haya estado, me acuerdo, entrar al tatami y tenía mucho miedo y en esta lucha pensé que iba a perder, pasó algo que me cambió la lucha. Sí, mi forma de luchar, yo agradezco a todos los profesores que tuve. Algunos agradezco por aprender cosas que no se deben hacer como profesor, pero soy un agradecido en la vida de todo. Sé que de las personas siempre tengo que sacar lo mejor y que la otra persona que está adelante mío, que está en este momento hablando conmigo, en algo es mejor que yo. Por eso en eso aprendo de esa persona. Entonces, los profes me enseñaron, pero al inicio teníamos un nivel más bajo porque vivíamos en Santa Fe y el nivel no era tan estaba conocido como ahora. el jiu-jitsu, No, pero además el nivel de, hablemos del inicio de mi etapa competitiva, del judo, en la cual costaba porque no teníamos la capacidad técnica. Entonces, yo también era una persona que me ponía nervioso una semana antes, me resfriaba, aunque fuera chico. Pero se ve que había algo, un fuego que me decía, yo quiero competir. Claro. Yo soy muy cabeza dura, soy muy perseverante en la vida, por eso muchas cosas que logré es por la perseverancia, por tener una misión, pero sobre todo es ese desafío evidentemente me gustaba esa adrenalina y no me iba bien al inicio y después tampoco a lo mejor me iba bien, porque siempre tenía alguien mejor que yo, siempre vamos a tener alguien mejor que uno, ¿no? Pero, por ejemplo, en judo tenía gente que estaba a nivel en la misma provincia y iba a los Juegos Olímpicos. Entonces yo era a lo mejor número 3 en Argentina y el que viajaba era el número 1. Y en Jiu-Jitsu ya había otra experiencia, porque también habíamos hecho, después empezamos con la lucha grecorromana. Y lo que nos pasaba y nos pasó a nosotros es tomar confianza en la siguiente actividad. Entonces yo todo esto, que ahora estamos hablando de mi parte competitiva, pero después vamos a hablar de lo que me sirvió para darle un legado y una enseñanza para que aprendan mis alumnos a tratar de no equivocarse en lo mismo. En el arte marcial se le dice sensei al que es profesor. La palabra sensei significa, sen es antes, que significa el que se equivocó primero, claro, o el que pasó antes. Entonces, el sensei te va a decir, mirá, yo ya hice así, fui para la izquierda, a la derecha y llegué acá. No vayas para la izquierda, anda por este lado que es más corto. No, pero yo quiero ir para la derecha. Bueno, probá. Si querés, haces más corto el camino, pero también hay que hacer su propia experiencia. Entonces, competitivamente sí, claro, nervios, pero eran unos nervios que no te inhibían, porque nadie me obligaba a competir. Era un desafío personal y los nervios siempre se te pasan en un momento. A mí se me pasaba en el momento que yo pasaba la línea para entrar. Hay gente que se le pasa cuando empieza a entrar en calor. Hay gente que se le puede la primera lucha. La segunda ahí ya es tarde, tranquilo. Pero ahí bueno, sí, el novicio tal vez le pasa. Hay gente que se le pasa cuando entra en contacto y lo toca al rival. O hay gente que se le pasa cuando ya le hizo un punto a favor. Cada uno tiene su momento. El campeón, cada uno tiene su momento. Bueno, un poco, sí, la competencia es muy linda. Es algo que además nos forma para la vida. ¿Y qué te enseña? Eso te iba a decir. ¿Qué te enseña la Nos forma para la vida, porque si nosotros somos capaces de estar luchando con una persona que quiere, a ver, si yo lo llevo al extremo, me quiere romper un brazo o me quiere matar de un estrangulamiento, no lo quiere hacer, pero puede ocurrir, o sea, no puede ocurrir. Si vamos a la realidad, llegaríamos a eso. Entonces, ¿por qué voy a tener miedo de hablar con una persona que no conozco para ir a venderle algo o para ir a pedir un trabajo? Si esto no es tan grave. Claro. He tenido alumnos policía. Ejemplo, tenemos siempre. Un ejemplo, ¿no?, que me daba un alumno, que fue profe y todo después. Se me empezó a pasar los nervios luchando, porque se ponía muy nervioso para luchar, después que empecé a trabajar en las fuerzas. Porque yo analizaba,
si yo estoy arriesgando la vida todos los días, porque a veces me tengo que tirar o nos tiran, Claro. ¿qué voy a tener un problema por luchar con alguien? Entonces es así. ¿No? Yo hacía judo, hacía jiu-jitsu, todo esto, y hacía levantamiento olímpico. Entonces la gente del levantamiento olímpico se paraba frente a la barra y decía, no puedo. Estoy recagado, estoy asustado. No Pero puedo. la barra no te Pero si la intenta barra no atacar. se va a mover, no te va a tirar por la cabeza. El problema no tengo yo, que tengo que pelearlo al otro. Entonces yo decía, está bueno, te forma. Formamos el carácter de los nenes. Los chicos tienen una gran ventaja en hacer esta actividad. Además de que primero, en los primeros años de la vida es donde uno recibe toda la información, la buena y la mala, hasta los 6 años, 7. Entonces, cuando uno empieza esa actividad, a veces me preguntan, ¿cómo que tu hijo? Y sí, mi hijo desde que nació hace, entonces no sabe ni por qué y está ahí adentro. Medallista internacional y demás. Pero el aprendizaje de la actividad nuestra, hasta los 10, 12 años, es muy buena para la parte cognitiva, la velocidad con la cual el deportista, el alumno, tiene que resolver un problema. Con fracciones de segundo tiene que resolver un problema y está solo para resolverlo. No puede preguntarle al de al lado, no puede decir, ¿qué hacemos? Che, te paso y seguí la voz. Entonces hay cosas que forman mucho el carácter, la personalidad. Es un deporte en equipo, en conjunto, como dije, pero individual. Y el conjunto es muy bueno para sociabilizar. Hay muchos deportes individuales. También corrí en bicicleta, no me acordaba. Bien, pero hice, fíjate que hice todos deportes individuales. Bien. Todos, hasta el fútbol, porque era arquero. Individual, pero me fui a atajar. Y te iba a preguntar, ya mencionamos que das clases de toda la vida, prácticamente. A los 13 años empezaste a dar clases. ¿Qué te marcó? ¿Alguna experiencia que te haya marcado como profesor? El jiu-jitsu sé que cambia la vida de muchas personas, lo he vivido. Entonces, algo que te haya marcado, que te acuerdes como profe. Sí, como profe. Primero, desde el inicio, tratar de que mis alumnos logren algo más que lo que yo logré, con lo cual lo hice con casi todos los que me lo pidieron. Profe, quiero salir campeón argentino, vamos. Quiero ir a un sudamericano, vamos. Formamos personas, nuestra actividad es una actividad educativa y formativa, y formar un chico con Asperger o con discapacidad que llegue a ser cinturón negro realmente nos llena mucho. Formar personas que después de grande te dicen, profe, yo me acuerdo cuando usted me decía esto, que podía usarlo de tal manera, usarlo en la vida, no como sistema de lucha, sino como la parte de animarme a hacer algo, claro, de tener un valor, de decir, no va por acá, prefiero perderla esta, pero no actuar de una manera que esté equivocada. Entonces, yo tuve más de, algún día hice la cuenta, más de 5.000 alumnos en total. Yo di más de 200 seminarios, tengo muchos años dando clases y siempre me fijo quién es o qué es lo que estamos formando. Que estamos formando chicos que no sabemos qué van a llegar a ser en la vida. Claro. Entonces, tenemos esa gran posibilidad. Sí, es una responsabilidad porque le estás inculcando valores. Sí, lógico, lo bueno o lo malo le estoy dando. Claro, y eso va a repercutir toda la vida. Y bueno, después has tenido chicos que han crecido con vos prácticamente. Chicos y grandes. Bueno, el Santi, tu hijo también, sí, por ejemplo. Sí, chicos y grandes. Vos tenés alumnos adultos que tienen problemas y que por medio de lo nuestro han dejado o una adicción o tuvieron un problema de familia o en el matrimonio y lo resuelven de otra forma. Siempre decimos, el jiu-jitsu no te va a dejar. Te va a dejar un amigo, te puede dejar a alguien, pero esta actividad no te va a dejar. Mientras vos la quieras hacer, la vas a poder hacer toda la vida. Y eso también es lo lindo de la actividad nuestra, que se puede hacer toda la vida. No todas las actividades deportivas se pueden hacer toda la vida. Claro, vos lo podés ir adaptando, digamos, a tus capacidades. Vas cambiando tu juego a medida que vas creciendo y o vas descubriendo cosas nuevas. Y es de a dos, entonces se pone de acuerdo uno con otro. Y mi profe tiene 70 años, pero tiene la movilidad de una persona de 35, 40. Toda la vida hizo jiu-jitsu. Mi otro profe de judo tiene 78. Y siguen luchando. Siguen practicando, siguen luchando. ¿Con quién? Con alguien del peso de ellos, con alguien que no pueda lesionarlo. Bárbaro, pero juegan el juego. Hay veces que hay deportes que no los podemos seguir jugando. No podemos armar un equipo para jugar a tal cosa, o ya estoy lesionado, no puedo hacerlo más.
Y eso también creo que viene con el jiu-jitsu, que te inculca ciertos... a cuidarte, a cuidar el cuerpo, a cuidar la alimentación. Tiene como una filosofía muy sana, ¿no? Así como cuidamos del otro, nos cuidamos. Claro. El otro día estábamos haciendo algo para las redes y arranco la frase diciendo, si no cuidas vos de tu cuerpo, ¿quién lo va a hacer? Claro. Nadie va a venir a cuidar tu parte. Pero bueno, son elecciones. Son elecciones de vida, son formas de vida también, son culturas, son filosofías, son ideas. Claro. Nosotros perseguimos una idea, una filosofía de vida sana, con nuestros errores, con nuestras equivocaciones, porque no somos perfectos ni mucho menos, y hemos tenido 1000 problemas y hemos perjudicado a gente tal vez en el transcurrir de la vida, pero tratamos de que no ocurra, entonces, y pedimos disculpas si nos pasa. Pero bueno, los valores, bueno, hay mucho por ahí para hablar, ¿no? Bien, sí. Guíame vos, así seguimos. Y se me ocurre ahora preguntarte esto, iba por otro lado, pero ya que estábamos hablando de como la progresión que tiene el jiu-jitsu, me parece un poco más lenta que otras artes marciales, la graduación de cinturones. ¿Eso es por la dificultad? Mira, no es una dificultad, en el sentido de que a veces me preguntan por qué hay más gente practicando jiu-jitsu que cualquier otra arte marcial. ¿Y por qué hay más gente practicando jiu-jitsu que judo? Que siendo que el judo es hijo del jiu-jitsu. El judo es más difícil de aprender, porque tiene más coordinación, más velocidad, más explosión. Tiene técnicas de parados más complejas que también pueden, si se hacen mal, lesionarse. Y el jiu-jitsu es más fácil de aprender, porque todos los días vos podés aprender 3 técnicas prácticamente, ¿no? Hacemos todos los días. Sí. ¿Cuál es la pregunta que haces vos con respecto a las graduaciones? Lo que ocurre es que tiene muchísima cantidad de técnicas. Primero porque es infinito. ¿Y por qué es infinito el jiu-jitsu? Evoluciona constantemente. Porque el reglamento dice que mientras vos dentro de estas reglas lo puedas dominar y hacerlo rendir con esto, vale. Entonces cada luchador puede crear algo. Ahora, yo te pregunto, ¿cuántas formas de pegar con las manos hay? 5, 6. ¿Podés aprender 40 formas de pegar con las manos? No que sean útiles. Entonces, tiene un límite. Claro. Y hay artes marciales que se basan en el golpear con las manos o los pies. Entonces llega un momento que no hay mucho más para hacer, entonces eso también trae aparejado que mucha gente se vuelque a la actividad nuestra siendo practicante de otras artes marciales ya de grande, porque encuentran algo nuevo, algo lindo, distinto y que pueden seguir jugando. Claro, sí. Y ahora te quería preguntar si alguna vez tuviste que usar el jiu-jitsu para defenderte. Que es algo muy... Te habrán hecho esa pregunta. En la calle me estás preguntando, calle, por ejemplo, sí, o en la escuela. O en la escuela, en algún lugar fuera del tatami. Y después podemos hablar del bullying. Claro, sí, bueno, también. Sí, usé jiu-jitsu. Y vos me vas a decir, mirá, y le rompiste el cuello, el brazo. No, es la idea. Usé jiu-jitsu. Okay. ¿Qué es lo que usamos primero en jiu-jitsu? Persuadir, hablar. Hay una frase oriental que dice, cuando uno no quiere, 2 no pelean. Entonces, si yo no quiero, no voy a pelear. ¿Qué hago para usar jiu-jitsu? Intento por todos los medios de convencerlo de que no le va a ir bien si va a pelear conmigo. A lo mejor sí, pero que yo voy a dar lo que más pueda de mí y que algo de conocimiento tengo. Peso 70 kilos, pero algo te voy a hacer y se te va a complicar. Estoy seguro que se te va a complicar. Entonces, yo me tocó en varias situaciones, en la calle, imagínate que íbamos a vender nieve a los Corsos, teníamos un cotillón, y venían la gente que vende en la calle y nos querían sacar de la concesión y nos querían pelear. Claro. O sea que era... Bueno, entonces yo encaro de una manera a la gente que tal vez reflejo una seguridad que la otra persona dice, che, ¿este está loco o algo tiene? Porque es así y tiene los lentes puestos. Está bien, yo me saco los lentes y estoy realmente dispuesto a pelear. Entonces nunca tuve que pelear. Ahora, ¿me han puteado, me han insultado? Y sí, claro. Lo saludo. Y si vos estacionaste en doble fila, casero, acá. Tiene razón el tipo. ¿Me voy a bajar a pelear? Sí, tiene razón. Ahora, lo que me molesta muchísimo es la injusticia, desde todo punto de vista. Por eso el bullying, por eso cuando alguien le pega a una persona de menor condición, el uso del poder, el abuso del poder,
cuando alguna mujer es agredida, cuando un hombre es agredido, hasta por ahí también una mujer puede agredir a un hombre, porque eso también es parte del abuso, del bullying. Eso me molesta muchísimo, cuando alguien con poder, entre comillas, hace uso de eso. Entonces eso yo me pongo muy del lado de la persona. El y más es lo débil. que, sí, es lo que tenemos muchos padres, muchos nos dicen, y al nene lo están agarrando y lo están molestando en la escuela. Antes de pasar Sí. al bullying, que es un tema interesante, vos decís que la seguridad... Hablemos de lo de la calle. A ver, dale, Dale. porque O sea, te digo algo. que la seguridad que uno manifiesta sin darse cuenta al cómo es su presencia. Uno tiene Por una energía. Claro, es una energía que emanás una seguridad. Mirá, hay una estadística que se le hace a los violadores en la cárcel, donde le ponen un televisor y pasan mujeres por la calle, y el violador te va diciendo a quién violaría y a quién no. Y a las que no viola, a la que dice no, a esa no, la mandan a propósito. Esa persona sabe un arte marcial, sabe defenderse. Es increíble. Pero uno debe ser una cuestión energética, o debe ser una cuestión... A ver, hasta en la misma mirada uno tiene una seguridad para ver si vas a pelear o no. No, sí, mantener la mirada, estar erguido. Claro, eso hay muchos seguridad. gestos, lenguaje corporal. La defensa personal no es aprender a estrangular o pegarle a alguien. La defensa personal empieza en una distancia en la cual uno no hay que entrar. Ahora, muchas veces, imagínate, esto es una vida para mí toda, ¿no? Toda una vida en esto. Entonces, pero desde que se inventaron las balas, se terminaron las artes marciales. Entonces le digo, ¿vos estás armado en este momento? No, porque estamos cenando en un comedor. Claro. Bien. Y entonces, sí, no, pero yo le doy todo. Sí, yo también. Yo te doy todo. Vos me venías, yo te doy todo. Ahora hay una situación límite. Yo te doy todo, te lo repito y lo digo siempre. Ahora, yo estoy en mi auto con mi familia. Viene alguien, me pone una pistola, me dice, bajate del auto, yo me llevo el auto con tu familia, Ahí no. yo doy la vida. Claro, Vos con mi familia no te vas con mi auto y una pistola. claro. Ahora, déjame que nos bajamos todo y llévate el auto y llévate todo. No, la familia no se baja, vamos a pelear. Claro. Entonces hay situaciones que siempre es mejor saber algo a no saber nada. Sí. Y en línea del mismo tema, el bullying, que es un fenómeno que está desde siempre. Desde siempre. ¿Cómo el ayuda? punto del curso, Claro. en la época nuestra. ¿Cómo ayuda el el bobo, jiu-jitsu? pobre pibe, o sea, siempre encontraban a alguien. Sí. Y el jiu-jitsu es tan bueno para que una persona de mucho menor porte, de mucho menor fuerza, con técnicas de palanca hablo de la física, Sí. donde utilizando la física, dame un punto de apoyo y moveré el mundo, dijo Arquímedes. Entonces, si yo tengo física, puedo levantar algo con mucho menor fuerza. Puedo utilizar todo mi cuerpo en contra de un brazo o un codo para lesionarlo. O una mujer, que por ahí habitualmente puede tener menos fuerza que un hombre entrenado, puede hacer una técnica de estrangulamiento en la cual con dos brazos Sí. deja de irrigar el cerebro, vos lo sabés porque vos entrenás, y se duerme y lo desmaya. Y si eso continúa, puede matarlo. Entonces, se puede utilizar bien la fuerza, que no se puede en sistemas de arte marcial con golpe. Claro. Porque el que pega más fuerte realmente gana. Sí. No es tan fácil el liviano. Un boxeador de 60 no es lógico que le gane uno de 100. Sí. Un luchador de 60 kilos sí puede ganarle a uno de 100, 100 y pico, si el otro es menor, sabe menos, ¿no? O si Obviamente. tiene un desconocimiento. Por eso, alguien practicando jiu-jitsu y alguien que no practica, es muy diferente la cosa. Y además me parece una buena técnica de defensa del jiu-jitsu porque alguien que sabe mucho te puede someter sin hacerte ningún daño. Exacto, sin lesionarte. ¿Cómo Claro. yo tengo control para decir, te mantengo a distancia, te dejo controlado, pero no te rompí la nariz? ¿Qué le pasa a las fuerzas de seguridad? Las fuerzas de seguridad del mundo entrenan jiu-jitsu, entrenan judo, porque es un sistema de control. Si no, vos no lo podés parar a patada o a puñete. Claro. Porque además tienen un proceso en contra, pero es fácil romperle la nariz de una piña si no lo podías calmar. Ahora, donde vos lo dominaste, lo pones en el piso, lo esposás, lo estrangulás sin dormirlo. Entonces la persona tiene, tiene esa herramienta para poder controlar a alguien. Y también en el tema del bullying me parece que
entra en juego eso de que te cambia la actitud, te cambia el porte, la mirada. Entonces eso quizás te estaban haciendo bullying a un chico y cuando o a un grande en una o oficina. a un grande. Y cuando A cambiaste, un varón o a una mujer. Sí, sí, sí. Una jefa a un varón. A veces digo eso. O un varón a una chica, lo que Hay de sea. todo, sí. Entonces, siempre persuadir con la palabra. Siempre hablar primero. Una vez, 2 veces. Che, ya te lo dije varias veces. Decía un amigo mío de Rosario, que hoy falleció chocó un colectivo un día. Él practicaba judo, había hecho aikido, había hecho kendo. Bárbaro, cruzó la avenida, se enganchó el pie en el negocio y lo chocó un colectivo. Listo, se terminó. Mi amigo, pobre. A lo que voy es que él era una persona clásica, con pelo peinado para el costado, anteojo, un poquito pasado de peso a veces también, camisa brochadita, ¿sí? Y él le decía, te estás equivocando, cuando lo venían a insultar. Te estás equivocando, porque él sabía que le veían cara de tonto. Claro. Te estás equivocando. La tercera, pum, un día le rompió una pierna a uno. O sea, el tipo... Entonces, vamos a persuadir. Che, mira, basta, ¿sabes qué? No me hagas que yo tenga que hacerte algo, defenderme, porque voy a llegar hasta el final. Y si la persona no conoce, seguramente le va a poder ganar el practicante. Porque el jiu-jitsu tiene la ventaja de que nosotros podemos llevarlo a nuestro juego. Sí. En un sistema de defensa de golpes no podemos llevarlo a nuestro juego, porque yo me pongo a 3 metros y vos no me podés pegar, y si yo me llego a tu cuerpo, te abrazo y te tiro al piso, tampoco me podés pegar. Ahora, si yo te abrazo y te llevo al piso, es mi juego. Si vos no lo conocés, yo te voy a ganar seguro, porque vos no sabés cómo te va a defender de un estrangulamiento, una palanca. Entonces, eso es lo tan efectivo. Con los nenes tenemos mucho cuidado en enseñar, pero los nenes lo hacen como un juego, es un juego de lucha. Claro. Por todas las formas, el nene no tiene que pelear. Pero tenemos todos los casos de chicos con bullying que dejaron de hacérselo. Porque en alguna le habrán pegado en alguna acomodada, ¿viste? Che, me está insultando, pum, contra el piso, caíste, te golpeaste un poquito, ya entonces el nene se educó. Empezó a pensar, che, si me hizo esto y está luchando, me va a hacer cualquier cosa. Sí, sí. Pero siempre le decimos, ustedes no pueden pelear. En la escuela no pueden pelear, porque si ustedes pelean, nosotros la maestra viene y nos dice que ustedes estuvieron peleando y acá no pueden venir nunca más. Y se van a quedar sin practicar, sin la medalla, sin los campeonatos. Entonces los chicos aman la actividad nuestra. No, y eso es lo que me gusta de las artes marciales, es que te inculcan te hacen ser peligroso, pero te inculcan no usarlo. Bueno, es todo lo que estabas comentando vos. Es como que sos una persona realmente peligrosa a medida que vas practicando. Vos que tenés un bagaje tan extenso. Sí, ¿y por qué no peleamos? Porque no necesitamos pelear, porque todos los días estamos luchando. Yo te dije que venía de luchar un rato. Sí. Todos los días estamos luchando con alguien que sabe luchar. Sí. Entonces, si yo sé luchar contra alguien que sabe luchar, de la forma que sea, ¿por qué me voy a pelear en la calle con alguien para demostrar que yo soy más que el otro? Porque no es más que eso. El ego del ser humano, la puta, que parió, ajá. No, yo me voy a bajar. ¿Qué me va a venir a decir este loco? Él lo hace más que yo, entonces me voy a bajar a pelear para... Yo no necesito demostrar eso, porque yo ya me he peleado con gente que sabía. Es muy probable que ese que me está insultando diga, este está loco. Sí. Porque, a veces lo veo con mi profe que tiene 70 años, un tipo de 1,90 m, pero el tipo pelado, se baja del auto el tipo y vos lo vas a pelear, te va a ir muy mal. Sí. Entonces vos decís, viejo estúpido, ¿qué? Ojo. Nunca sabés quién está del otro lado. Exactamente. O agarró un arma y te metió un tiro en la cabeza. También. Entonces, cuando uno va a pelear tiene que ser realmente un motivo que sea. Primero en defensa, hay varias cosas para hablar. Defensa la defensa tiene que ser legítima. La legítima defensa tiene 3 pasos. Que primero sea agredido por otra persona. Uh-huh. Segundo, que la defensa sea automática. Y tercero, que no sea con alevosía. Entonces yo tengo que ser agredido, por eso me defendí. Fue automático, no quiere decir que, sí, listo, agarré el auto, fui y lo pasé por encima. Claro. Tercero, no con alevosía. El otro me insultó, yo lo tiré, le arranqué un ojo, le quebré un brazo y lo estrangulé, pará. Ahora, el otro vino con un cuchillo o con un arma y yo me defendí y en el movimiento se me murió, porque lo maté, porque se fue. Entonces, más allá de lo ético y moral, en la parte legal puedo tener la defensa, porque yo no. Entonces no busquen pelear, no se peleen, ya lo hemos visto, ¿no? Boliche, no peleen porque no sabemos dónde termina. He tenido alumnos tipo grande,
Lo puteó uno, se puso a pelear, pum, le enganchó, lo tiró, pegó la cabeza contra el piso. Estaba en una estación de servicio. Le digo, pero vos estás loco. Claro, Y si sí, te va lo con el matás. borde del surtidor y se te mata, sí, ya sé, se me salió la cadena. Alumnos novicios. Pero ese mismo en el negocio le sacó el arma a uno. Entonces, a veces, cuando vinieron 2 armados, ya no se la sacó. Y eso está bien. Claro. No tenés que ser un inconsciente, ¿no? Y me gusta un tema que tocaste que es el ego. Dijiste el ego y me parece que está buenísimo lo que te hace el jiu-jitsu de que vos venís con el ego allá arriba, de decir yo soy buenísimo en todo, ¿qué me va a enseñar este que está acá? Y por ahí es un flaquito, es una chica, y te hacen lo que quieren y es como que tenés que aprender a soltar de dejar ese ego y Exacto. que no sos más que nadie. O sea, acá somos todos iguales. En lo nuestro, los valores, la educación, la disciplina, la ética, la moral, la hermandad, son cosas que van ayudando a controlar ese ego. Todos tenemos ego, pero eso que vos decías, desde el primer día que vos llegás, vos estás en una fila y no importa qué rango, cargo o nivel de importancia tengas en tu vida o en tu familia, no solo que somos todos iguales, vos vas en la punta, vos sos el que menos sos, porque acabás de entrar hoy. Mañana va a venir otro y va a estar a tu lado izquierdo. Entonces ya ahí tenés uno que tiene menos que vos. Sí. Pero el de la derecha es más que vos, al menos en la jerarquía. Pero después, como yo digo siempre, el tatami educa. Entonces, vos podés, hay gente que está muy grande, muy fuerte, que viene de otros deportes, que a veces son en equipo, que creen que pueden contra el mundo, y yo le pongo una persona con 30 o 40 kilos menos, y esa persona dice, yo no puedo creer lo que me está haciendo este. Entonces, entendé que el ego no tiene sentido, porque podés tener esa humillación, si vos sos un egocéntrico, te vas a sentir humillado. ¿Qué pasa con esa gente? No viene más a practicar. Que se entienda esto, no es que nosotros le mandamos a alguien para que lo eduque, no, pero ocurre que a veces esas personas intentan hacerle un poco más fuerte de lo que corresponde a alguien que hizo, se escapó por un lado, se le metió atrás y le metió un estrangulamiento y le dio la posibilidad que se rinda. Entonces, la impotencia de decir, pero si yo era un loco que le pego a quien sea y viene esta chica, porque también está eso, una mujer me va a enseñar, sí, claro. Sí, claro. Sí. Hay varias anécdotas de mujeres que son muy, muy buenas luchadoras. Bueno, y no pierden la parte femenina. Claro, no, tal Porque, cual. nuestra actividad tiene eso, como no tiene golpes, está bueno que además los programas nuestros son de mujeres con mujeres y tiene eso que es muy bueno que las mujeres, mis hijas mujeres, no tienen graduación, no practican, pero saben jiu-jitsu, saben defenderse. Es muy bueno que la mujer sepa defenderse con jiu-jitsu, porque a una mujer no es tan normal que le quieran pegar solamente, sino que la quieran abrazar, tirar al piso y, lógico, intentar violarla. Entonces, en esas situaciones nosotros somos especialistas. Claro, o sea, hay poco público femenino practicante de jiu-jitsu. Es un 10%. Pero hoy, vos decís que, en tu opinión, está bueno que la mujer sepa jiu-jitsu para defenderse. No es porque lo hagamos nosotros, es la actividad más conveniente para una mujer, porque puede utilizar todo su cuerpo, como hablaba hoy de la palanca, aplicándola sobre un cuello de una persona que no está entrenada, aplicándola sobre un mismo dedo. A una persona que te viene a violar, vos le quebraste un dedo y ya no hay forma de que te viole por una cuestión fisiológica. La sangre y el dolor va para acá. ¿Se entiende? No va a poder violarte. Cambia un montón de cosas en cuanto al dolor. Bueno, la mujer tiene grandes posibilidades de defenderse con nuestras técnicas y no así a veces a los golpes, porque realmente debería ser más potente que el otro pegando para poder eliminarlo. Es decir que estás invitando, digamos, al público femenino. Sí, también. Hoy me mandaron un grupo que tengo de unos amigos que ninguno practica, han practicado judo uno de ellos, un videíto de una chica en un boliche que viene a alguien, se le acerca y entonces la empieza a querer besar, entonces ella lo agarra como abrazándolo, lo agarra así de los dos lados, ¡pum! Y lo durmió. Sí. Es una propaganda, pero se puede hacer eso. No sabes defenderlo, ¿cómo haces? En 7, 8 segundos te duermen. Hemos visto cómo se duerme gente sin querer en el tatami. Sí. Es algo, vamos a aclarar que no es algo ocurre, que no ocurre, es peligroso. No, 1200 luchas y puede llegar a ocurrir una vez, ¿entendés?
No, es más o menos esa es la estadística. Vos siempre decís que nunca te dormiste. No, no porque sea el mejor de todos. Porque es porque tapeás. si me tengo que rendir antes, me rindo antes. Hablamos del ego y Entonces, eso es pero importante. claro. Tengo que servir para la próxima guerra, para la siguiente. Tal cual. Y bueno, y en cuanto al ego, en algo el otro es mejor que yo. Siempre. No tengo que ser mejor que alguien, tengo que ser mejor que ayer. Claro. En la parte competitiva, la otra persona nos sirve para evaluar cómo estamos, no para que nosotros seamos mejor que la otra persona. La competencia es muy linda, pero tiene una parte fea que es el egocentrismo. Si yo quiero ir a la competencia para poder agarrar la medalla y refregársela al otro y decirle, mirá, yo gané y vos no, o para que mi vecino me vea, esa es la parte fea de la competencia. Claro. La medalla es el producto del entrenamiento, la competencia, el sacrificio. El sacrificio de nuestros atletas, el sacrificio mío, de dejar cosas en la vida por algo más sano, más valedero, que es una competencia, que es un deporte. Entonces eso también, la voluntad. Entrenar la voluntad es muy importante. Hoy vemos una generación que no quiere el esfuerzo, que quiere que las cosas sean fáciles y que si me lo puede dar el otro, mejor. Entonces eso hay que entrenarlo y es algo que te lo tenés que ganar. Entonces la competencia en cualquier deporte es muy buena, siempre que sea sana y bajo las reglas. Cuando uno entra en la competencia desleal, llámese cualquier tipo de deslealtad, ya ahí no está bueno. ¿Y vos crees que enseña más ganar o perder? Las dos cosas. Competitivamente, para sacar deportistas de alto rendimiento, como nos tocó sacar, considero que se aprende mejor ganando que perdiendo, en el sentido de que yo prefiero que aprenda ganando. En este sentido, no quemarle la cabeza. Porque el deportista puede empezar a perder psicológicamente. Hay estadísticas que dicen que dentro de los 10 mejores de tal deporte, el que gana es el que mejor cabeza tiene, porque la técnica, la potencia, la fuerza, ya está todo equilibrado. Entonces, mejor si pierde lo menos posible. Ahora, ¿dónde aprendo? En la derrota. El secreto de la victoria se aprende en la derrota, dice la frase. Entonces, mis alumnos, siempre yo les decía, vamos a ir a un campeonato, volvemos a lo competitivo, en el cual vamos para luchar, vamos a competir, pero ¿saben qué? Tal vez no ganen, pierdan la primera lucha, puede pasar. Porque te digo otra cosa, el que gana es uno solo, el resto todos perdieron, ¿eh? Sí. Todos perdieron una lucha, dos, tres, y el que ganó, bueno. Entonces le decía, vamos a ir a conocer otro país, otra ciudad, vamos a ir a sociabilizar, vamos a ser amigos, vamos a conocer gente, otra cultura, otra comida, nos vamos a divertir, y además vamos a luchar. Si ganamos, nos ponemos contentos. Si perdemos, nos olvidamos enseguida. La van a pasar mal, pero se les tiene que pasar enseguida. Y eso era lo que buscábamos. Entonces, terminábamos un campeonato y habíamos sacado un montón de campeones y algunos no. Entonces íbamos todos juntos a tomar un helado. Y después, los que tenían otra edad, se iban al boliche. Y yo me quedaba con los chicos y demás. Bueno, en una etapa más grande, ¿no? Pero hay que aprender con la derrota. Es esa la forma, ¿eh? Está bien la pregunta y es muy importante. No hay manera de que yo no pierda en la vida. No es perder, es aprender. Entonces nosotros tenemos una frase que dice, a veces se gana y a veces se aprende. Claro. No decimos a veces se gana y a veces se pierde. Si vos crees que por perder estás perdiendo realmente, estás equivocado. Además, los videos de luchas, por ejemplo, cuando nos filmamos, muy común filmarse, no por una cuestión de mostrar, sino ver la lucha y ver qué estás haciendo mal, pusiste una pierna así, cambiaste la cadera. Esos videos, los que perdiste la lucha, son los que más ves. Los Bien. ves y los ves y los ves para ver tus errores. Entonces va de la mano con lo que vos comentás. ¿Cómo aprendés vos a corregir el error? Con lo que vos hiciste equivocado. Claro. Que una derrota no te derrote. Lo importante de caer no es permanecer caído. En judo se vive cayendo, en jiu-jitsu se cae. El tema es no quedar caído, en la vida también. Entonces, con respecto a la derrota, el campeón también tiene que mirar cómo le fue en la final, por más que haya ganado. Porque algo lo está rimando el de abajo. Y hay que encontrar en qué erré, en qué fallé.
Porque me quedo, no, salí campeón, no me gana nadie. Vos tenés todo el resto que está buscando todo el día a ver cómo hace para ganarte. Claro. Entonces, se habla de que el campeón es, pero más difícil es mantenerse o sostenerse en todos los deportes, ¿no? Bien, y ya para ir cerrando, nos queda poquito, pero te quería preguntar sobre los valores, que ya un poco lo fuimos tocando, pero vos, si tenés que mencionar un par de valores que sean los que, en tu opinión, da el jiu-jitsu a la persona, Sí. ¿cuáles serían? Tenemos, solemos decir, nuestro equipo tiene una filosofía, una idea de vida sana. Nuestro equipo es Gracie Barra y es diferente a otros equipos de jiu-jitsu. Lo digo esto no por una cuestión volvemos de ego, sino que como a veces digo, uno para sus hijos busca la mejor educación, el mejor entorno, porque uno es lo que es el entorno que nos rodea, ¿no? Entonces busquen las actividades que estén bien enseñadas, que tengan una idea, una filosofía. Nosotros no seguimos a una persona, seguimos ideas. Porque una persona un día puede transformarse en un delincuente y yo no tengo por qué haberlo seguido. Pero si yo sigo valores e ideas de las personas, voy a poder ser una persona íntegra. Entonces, tenemos 3 valores que es hermandad, integridad y desarrollo o desenvolvimiento. La hermandad es eso, es ayudarse uno al otro. Ya lo decía Jigoro Kano en una de las máximas de judo. Jigoro Kano fue el creador de judo, pero fue un filósofo japonés. López Rossetti lo nombra cuando habla de esto de que uno no tiene que ser mejor que el otro, sino que tiene que ser mejor que ayer. Pero Jigoro Kano decía que es importante amistad y prosperidad mutua. ¿Qué quiere decir? Que nosotros solos no vamos a llegar nunca tan lejos como en equipo. Entonces, busquemos el bien de todos para que nosotros podamos crecer. Cuando la marea sube, todos los barcos suben. La hermandad se demuestra no solo ayudando, sino en este mismo tatami es donde se practica, donde tenemos que cuidar al otro. La persona mañana tiene que seguir practicando con nosotros, entonces tenemos que cuidarlo, ayudarlo, tiene un problema, vamos, tiene un problema, se le incendió tal cosa, vamos a ayudarlo, vamos a hacer una colecta, vamos a hacer algo. Hermandad, integridad. Conservar los valores de buenas conductas, que nosotros los tenemos desde siempre. Nosotros tenemos un arte marcial que es un deporte, en el cual es el único deporte que tenés obligación de saludar al rival para poder luchar. Si vos no saludás, no podés empezar la lucha. Ha habido casos, sobre todo, por ejemplo, ha pasado en Juegos Olímpicos de judo, en el cual, lógicamente, uno de un país que está en guerra con otro no lo quiere saludar, perdió la lucha. Entonces, ahí no hay diferencia. Entonces, seguir los valores que tenemos de vida sana, de ayuda al prójimo y transmitir esos valores. Y desarrollo es lo que en Jiu-Jitsu llamamos, y Carliños, nuestro maestre, nos dice siempre, es de ayudar a los demás a practicar Jiu-Jitsu, a dar clases de Jiu-Jitsu, y si se puede, a vivir del Jiu-Jitsu. Y lo digo vivir de Jiu-Jitsu porque en mi vida he hecho muchísimos negocios, hemos abierto muchísimos negocios con mi mujer, que venimos hablando, es una persona excelente, porque esa frase que dice detrás de un gran hombre hay una gran mujer, no quiere decir que haya un gran hombre, sino que una persona que pudo lograr muchas cosas de las que se propuso, como yo, tiene la mitad que es su mujer o que es su socia o su acompañante. Entonces, ella nos ha acompañado siempre y lo que digo de vivir del Jiu-Jitsu, hemos tenido muchos tipos de negocios en la vida, pero siempre hemos trabajado sobre el judo y el Jiu-Jitsu y hoy me encuentro viviendo de lo que me gusta. Soy líder de Latinoamérica en la conducción que tenemos, en el equipo que tenemos más de 1.200 academias en el mundo, pero nosotros podemos vivir de algo que es nuestra pasión y eso te cierra, realmente te cierra. No muchas personas pueden decir que viven de su pasión. Claro, Pero está bueno que cada uno lo haga en forma apasionada y que intente trabajar de lo que le gusta. Es la manera de realizarse. Nuestros hijos, mis hijos, el Santi es profe de judo, jiu-jitsu, fue competidor internacional, mi hija da clase de baile, mi hija dirige toda la parte de la venta de ropa, de capacitación, un montón de cosas, pero ellos han elegido dedicarse a esto.
siempre capacitándose, siempre hay que estudiar, siempre hay que capacitarse. Pero si uno estudia algo y lo hace con pasión, va a ser muy bueno en eso. Yo estudié contador 3 años. No iba a ser un buen contador, porque no era tu pasión. No era. Entonces, bueno, esa es la recomendación. A los nenes los valores le cambian la vida, los forman precisamente. Nosotros enseñamos desde los 2 años y nos damos cuenta que muchos chicos quedan formados de una manera que no hace falta explicarle muchas cosas, que a veces hasta no las tienen en la casa, que está bueno eso, que podamos darle algo además de la casa. Si bien solamente lo podemos tener 2 horas por semana o 5 horas por semana, en la casa tienen muchas otras horas que si le están deformando la educación es un problema. Y en cuanto a la hermandad y eso, familia, espíritu de familia, siempre decimos que nosotros pasamos más tiempo entre nosotros que con muchos de nuestros familiares. ¿Cuánto por ahí hace que no ves una tía? Y nosotros nos vemos todos los días, así que somos realmente familia. Y con esto cierro, pero te quedan unos minutos. Sí. Pero nosotros tenemos la familia que nosotros elegimos. Porque a veces muchos de nuestros familiares no nos elegimos, pero sí nosotros elegimos practicar entre nosotros y nos elegimos como familia. Y la última pregunta que te hago, si alguien está dudando en empezar este arte marcial, que es hermosa, yo doy fe, pero bueno, alguien está dudando, ¿qué le dirías y dónde puede ir a practicar en Santa Fe? ¿Qué diría? Que no crean que el Jiu-Jitsu es un sistema en el cual se van a golpear. Por lo menos dado desde el formato nuestro de Gracie Barra, pueden buscarlo en las redes. Gracie Barra se llama. Tenemos muchísima capacitación internacional para los profesores. Tenemos formatos para poder dar las clases con todas las actualizaciones que existen. Grupos por edades, por pesos, por cinturones. Entonces, es todo un sistema de juego en el cual no tenemos lesionados. Vos lo ves, no hay prácticamente lesionados en una actividad que es de lucha. Entonces, si está bien dada, la actividad no tiene riesgo de lesión, es muy divertida. Tengo gente que nunca en la vida se le hubiera ocurrido hacer eso, me lo dicen. Yo nunca me hubiera imaginado estar luchando así acá. Es adictivo. Tipo de 55, 65 años que vienen por primera vez. Entonces, ningún riesgo si está bien dada la actividad. No hay riesgo. Aquellos que no tengan una pasión, está bueno tenerlo. Hablaba hoy de mi mujer es una persona que no tiene una pasión por algo. Yo tengo una pasión, mi hijo tiene una pasión, mi hija grande tiene una pasión, la más chica no. Pero esas personas pueden encontrar una actividad. Y no significa que si no tenés la pasión no lo podés hacer. Esas personas realmente se sienten muy cómodos porque están haciendo una actividad que les es sano para la salud. Es muy sano, hay que hacer una actividad. Está demostrado que hay problemas en la etapa adulta porque la gente se cae, porque no sabe caer, que nosotros tenemos la forma de cómo caer, porque no tiene fuerza en las piernas y ya no puede levantarse de la silla y eso empieza a envejecerlo y eso hace que ya deje de pertenecer, ¿no? Porque cuando uno empieza a quedarse quieto, se terminó. Sí. Entonces, la fortaleza muscular que le da, la flexibilidad, la sociabilización del equipo, el hacer actividades juntas, el viajar, sea campeonato o sea de ir a acompañar a alguien a un campeonato. Sí. Y bueno, y es un jiu-jitsu para todos. Lo puede practicar una persona y un nene de 2 años, hasta una mujer de 85, como lo tenemos en el mundo, tenemos gente practicando y hasta compitiendo, pero el de 85 años que empezó a los 6 es una cosa, pero el de 85, como tenemos una señora en Estados Unidos, otra en Inglaterra, que empezó a los 79, tuvo que decidir hacer eso. Claro. Y realmente, si está bien hecho el sistema, es recomendable. Estamos nosotros, Gracie Barra, en Domingo Silva al 3000. Pero bueno, pueden buscarlo eso. Tenemos muchísimas academias en Argentina y Latinoamérica y en el mundo. Estamos haciendo un trabajo muy bueno y muy profesional. Trabajamos en las distintas edades. A los nenes hay que darle un tipo de actividad, al adolescente quiere otro, quiere más resguardo en lo mental, en esa etapa difícil, al adulto, al que nunca practicó nada, al que quiere bajar de peso, al que quiere fortalecerse, al que quiere aprender a defenderse, al que quiere sacarse el estrés. Y con esto te termino, si querés, nos quedan unos segundos. Tengo un amigo que es abogado y entonces por ahí termino una práctica y me dice, Andrés,
me voy contento porque llegué con un dolor de cabeza que me explotaba y se me fue. Porque uno tiene el estrés ese y cuando uno entra al tatami saluda porque deja el mundo externo para entrar en ese mundo que por esa hora es nuestro mundo. Te olvidas de todo. Y te olvidas de todo. Y con esto cierro. Podés hacer cualquier actividad, nadar, correr, andar en bicicleta y vas a seguir pensando en el problema que tenés, en el estrés del día. Pero acá vos no podés pensar en otra cosa, por lo menos en esos segundos, porque fuiste. Te estrangularon, hicieron una palanca, te pasaron acá, te dominaron, estás abajo, ahora vemos cómo puedo respirar. Eso hace que tu cabeza esté siempre pensando en algo positivo y no en el problema. Cuando salís de ahí, volverá el problema, pero por lo menos tuviste una hora de descanso. Muchas gracias, Andrés. Gracias a vos.